Poco el capítulo 3, que trata sobre el planteamiento cuantitativo del problema. Dice el autor que el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. ¿Y por qué es el centro o el corazón de la investigación? Porque dicta o también define la metodología, los métodos bajo los cuales vamos a desarrollar nuestra investigación. Entonces, ¿qué es plantear el problema de investigación? ¿Qué cosas implica plantear los temas de investigación? Primero, implica afinar las ideas. ¿Y cuáles son los objetivos o los elementos del planteamiento cuantitativo del problema? Son los objetivos, que son las guías del estudio, las preguntas de investigación, que deben ser claras y son el qué del estudio. Es la justificación del estudio, que es el por qué y el para qué del estudio. Nos muestra la viabilidad del estudio, que implica que disponemos de los recursos para hacerlo, que definimos el alcance del estudio y también tenemos claras las implicaciones y las consecuencias del estudio. Y también nos muestra el planteamiento las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio. Por lo tanto, vamos a conocer el estado del conocimiento, el estado del arte, de la investigación, y de ahí saldrán las nuevas perspectivas que habrán que estudiar. ¿Cuáles son los criterios más importantes? Son delimitar el problema, encontrar la relación entre las diferentes variables, formular como pregunta, la pregunta de investigación, y tratar un problema que sea medible y observable. Aquí estamos hablando del esquema cuantitativo. También puede dirigirse a explorar, a describir o a relacionar o a explicar algún fenómeno o algún problema. Y también el planteamiento del problema es útil para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes y determinar la causalidad y sus implicaciones. Entonces, veamos en un poco más de detalle. ¿Qué es plantear el problema cuantitativo de la investigación? Y lógicamente, de nada sirve contar con un buen método y muchas ganas para hacerlo si no tenemos claro qué cosa vamos a investigar. O sea, lo primero que tenemos que saber es y conocer es qué vamos a estudiar. Y después vendrá saber la metodología y hacer todo el desarrollo. Entonces, en realidad, plantear el problema no es nada más, no es otra cosa que afinar qué, afinar tu idea, pero no solamente afinarla, sino darle una estructura a tu idea de investigación. Entonces, en ese sentido, el paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o puede tardar un tiempo considerable. ¿Y de qué depende de que de tu idea pases al planteamiento del problema? Depende de cuánto conoces el tema que estás investigando. Si tienes conocimiento del tema que quieres investigar, obviamente ese paso de la idea al planteamiento va a ser más rápido. Y obviamente si estás familiarizado con el tema del estudio,
tendrás mucho más claro cuán complejo va a ser desarrollarlo. Vas a tener el conocimiento de qué estudios se han hecho. Y lógicamente también va a depender el paso de la idea al planteamiento del problema, del empeño, la voluntad, las ganas y obviamente las habilidades personales de cada uno de ustedes. Entonces, como siempre les marco esta palabrita, el empeño, es algo que siempre deberían revisarlo ustedes, porque mucho empeño no tienen, en general. Pese a que ya están por terminar la carrera, aún siguen pensando que lo único que tienen que hacer es aprobar la materia. Y a estas alturas del partido, ya no debería ser su único objetivo aprobar la materia como sea, con copies, sin copies, con matones, sin matones, lo que sea, sino ya pensar en que el día de mañana ya van a ser profesionales y tienen que ir a trabajar y tienen que rendir en el trabajo. Entonces, el hecho de seleccionar una idea o un tema no es suficiente para saber qué información tenemos que recopilar, qué metodología vamos a seguir o cómo vamos a recolectar y analizar los datos que vamos a requerir. Entonces, antes de eso, lo primero que hay que hacer es formular el problema específico. ¿Y cómo vamos a formular este problema? Dice, en términos concretos y explícitos. O sea, nada de vueltas, nada de bla blas, sino quiero hacer esto y solamente esto. Y nada, y con una definición bien clara. Si hacemos eso, vamos a posibilitar de que nuestro tema de investigación sea susceptible de investigarse. ¿En base a qué? A los procedimientos científicos. Y el otro arte que ustedes ya deberían estar usando en la definición de su perfil es delimitar. Es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Si el problema es este, así de grande, entonces yo lo voy a delimitar y voy a hacer esto, claro y concreto. Me voy a buscar solamente eso es delimitar. Porque si quieres hacer la totalidad, no vas a terminarlo nunca. Entonces, el investigador es ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de escribirlo, otro gran problema para ustedes, para la mayoría, ¿no? Porque siempre hay excepciones, en forma clara, precisa y accesible. Por la redacción tiene que ser clara, precisa y accesible. Los planteamientos cuantitativos corresponden a qué? A una extensa gama de propósitos de investigación. Hay muchísimos temas para investigar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos describir tendencias, podemos describir patrones, podemos evaluar variaciones, podemos identificar diferencias, podemos medir resultados o podemos probar teorías. Hay muchos propósitos para hacer nuestros trabajos.
Entonces, estos criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son, primero, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o dos o más variables. Cuando hablamos de conceptos o de variables, estamos hablando de las características o atributos de personas, fenómenos, organismos materiales, eventos, hechos, sistemas, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. Segundo, y que es un tema importantísimo, el problema que vas a resolver o el problema que vas a investigar debe ser formulado como pregunta. Pregunta clara y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona X con Y? Por lo tanto, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes es un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Entonces, para cualquier investigación cuantitativa, tiene que ser observable, tiene que ser medible, tiene que ser tocable, tiene que ser palpable. Esto nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? En la investigación, como en la vida misma, nuestras acciones se guían por objetivos y por preguntas. Y estas son fundamentalmente 5. El primero, ¿qué objetivos va a perseguir la investigación? Primero, establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o a componer. Ahí en el texto hay una correlación que hace con el pintor o con el compositor de canciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo del pintor cuando va a pintar? ¿Cuál es el objetivo del compositor cuando está componiendo una canción? Un paisaje de la naturaleza que una escena cotidiana. Va a pintar la naturaleza como tal, va a pintar algo que está sucediendo en la vida del día a día, va a pintar un bodegón o cualquier cosa que se le ocurra. Va a componer una balada, va a componer rock, una bachata, una sinfonía, un tango, etc. Esas son las cosas que hay que definirlas. Segundo, las preguntas de investigación, método o enfoque, ¿qué método o qué enfoque va a utilizar? Va a utilizar el enfoque cuantitativo, el cualitativo, el mixto. Por ejemplo, en pintura, si seguimos con el ejemplo de la pintura, va a pintar con óleo, va a pintar con acuarela, o etc. O si es el compositor de música, va a ser una mezcla de contrapunto, de serialismo, al azar, de improvisación, etcétera, etcétera. Tercero, hay que justificar por qué vas a hacer esa investigación, por qué vas a componer esa canción, por qué vas a pintar ese cuadro. Cuarto, la viabilidad del estudio. ¿Es factible componerla? El compositor de música, en este caso, tiene los conocimientos, tiene las habilidades, tiene los recursos que se poseen y tiene el tiempo para hacerlo. Es exactamente lo mismo que ustedes tienen que preguntar. ¿Tienen los conocimientos para hacer la idea que han planteado? ¿Tienen las habilidades para hacerlo? ¿Tienen los recursos, tanto económicos como de tiempo para hacerlo? Bueno, tiempo tienen de sobra, obviamente, la mayoría. Y quinto,
hay que evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Obviamente, nadie conoce todo, ni tampoco tiene la obligación de conocerlas. Pero mientras menos conozca del tema, más obligación tengo de adentrarme en el tema para conocerlo. Entonces, los objetivos de la investigación. Desgranemos estos 5 elementos. Dice, contribuir a resolver un problema en especial. Si vamos a resolver un problema, es nuestro objetivo de la investigación, debe mencionarse cuál es el problema que vamos a resolver y de qué manera se piensa que el estudio va a ayudar a resolverlo. Entonces, en nuestra pregunta que formulemos, muy clarísimo. Voy a solucionar el problema de vibración. ¿Cómo? Alineando la máquina. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de esa teoría. Los objetivos deben expresarse con claridad, ser específicos, muy concretos, medibles, apropiados y ser realistas. En otras palabras, susceptibles de que lo podemos hacer, de que podemos concluir con nuestro trabajo. La recomendación es que al redactar tu pregunta, se recomienda utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto a los conceptos o las variables incluidas. Entonces, veamos un poco. ¿Dónde está el ejemplo que hemos estado viendo con la investigación de Maltz. La investigación de Mariana. Dice, para continuar con el ejemplo del capítulo anterior, ¿se acuerdan que está buscando cuáles son las características de las personas? Tanto hombres como mujeres para conseguir pareja. Para continuar con el ejemplo anterior, diremos que una vez que Mariana se ha familiarizado con el tema, es decir, que ha revisado información y ha tomado la decisión de llevar a cabo una investigación cuantitativa, encuentra que según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física y el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la imagen personal del otro. Y en otro aspecto, cuán parecidos son entre ellos, en convicciones fundamentales y en valores. Entonces, los objetivos de su investigación se podrían plantear de la siguiente manera. Primero, determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud
tienen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Mire cómo lo delimita su estudio a un lugar específico. El desarrollo del noviazgo se entenderá como la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Entonces, ¿qué piensa hacer? Piensa evaluar cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Segundo, indagar si se encuentran vinculadas entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. Tercero, analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que le asignan a cada factor de la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Cuarto, examinar si hay o no diferencias entre parejas de distintas edades en relación con el peso asignado a cada uno de los factores en torno de la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Entonces, su pregunta de investigación es bastante concreta. Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Sigamos. Hemos visto los objetivos. Segundo, las preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una pregunta o más de una pregunta el problema que vamos a estudiar. Con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué o cómo. En este sentido, las preguntas deben asumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por lo tanto, hay que acotarlas. Si tu pregunta es muy general, no lo vas a poder hacer porque tendrías que abarcar muchas cosas. Por lo tanto, es importantísimo acotarlas. Por ejemplo, si la pregunta de investigación es cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto, miren lo amplísima que es esta pregunta, que es poco concreta. Dice cómo se relacionan los medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles medios? La tele, el periódico, la radio, las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Entonces tendrías que analizar todas, y lo cual va a hacer que tu trabajo sea infinito. Otra pregunta, la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Bolivia está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Entonces, esta es una pregunta mucho más acotada. Dice, la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos ¿a qué? A la presidencia. Los candidatos a alcalde, a gobernadora, al Rotary Club, al Club de Leones, a la presidencia de Bolivia. Si va a tener alguna relación con la decisión de votar o no votar. Entonces, cuando más precisas son las preguntas, cuando más concretas son las preguntas, más fácilmente se responden. Y esto tienen que tomarlo ustedes. Por otro lado, es necesario establecer los límites temporales y espaciales.
cuando hablas de límites temporales, estás hablando de los tiempos. Por ejemplo, si vas a hacer el estudio que está haciendo Mariana, por ejemplo, va a ser estudios que dicen jóvenes universitarios, ¿verdad? Donde más o menos ya tenemos una idea de la edad. Será entre los 18 y los 23, 24 años. Entonces siempre hay que ser concretos. Voy a hacer un estudio entre jóvenes de tal edad, entre estudiantes, entre adolescentes de 10 a 13 años, entre adultos, entre matrimonios de 30 a 35 años, o en adultos mayores de 60 años a 70 años, por ejemplo. Y las espaciales es definir el lugar. Puede ser en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, voy a hacerlo en Bolivia, o voy a hacerlo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o voy a hacerlo en Guarnes, o voy a hacerlo en Montero, etcétera, etcétera. Hay que definirlo. Y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar. Vas a analizar personas, vas a analizar personas, vas a analizar procesos, vas a analizar viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc. Entonces, el perfil, que aunque es tentativo, ¿por qué? Porque el perfil siempre se lo puede cambiar, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Entonces, al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación, las preguntas de investigación pueden modificarse o agregarse otras preguntas. La mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar. Si es una y está clara, no hay ningún problema. Si necesitas hacer más preguntas para que te quede más claro qué es lo que vas a hacer, haces 1, 2, 3 preguntas. ¿Qué requisitos deben cumplir las preguntas de investigación? La primera y la más importante, que no se conozcan las respuestas. Porque si ya conoces las respuestas, significa que ya está solucionado, que alguien ya lo hizo. Entonces, o es copia o es pérdida de tiempo. La segundo requisito es que puedan responderse con evidencia empírica. O sea, que podemos observar, podemos ver lo que está pasando o lo que podemos medir. Si no podemos hacer ni observar ni medir, no hay respuesta posible. Tercer requisito, que impliquen usar métodos éticos. No puedes intentar afectar a otras personas, no puedes implicar afectar al entorno solamente por conseguir tus resultados. Un aspecto sumamente discutido, sobre todo hoy en día cuando están haciendo investigaciones con el desarrollo de la genética, que no siempre es muy ética, ¿no? Si vas a hacer humanos, si vas a clonar humanos, si vas a crear humanos que tengan ciertas características, que sean rubios, de ojos azules, altos, o que sean negros, etcétera, lo que sea. Son aspectos muy, muy complejos, pero la recomendación es siempre hacerlo con ética. Tus preguntas que sean claras. Y finalmente, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Es decir, que tu investigación aporte conocimientos a un campo de estudio.
o que dé solución a un problema. Es decir, lo más común o lo más recomendable es que ustedes deberían proponer solucionar algún problema, porque están trabajando, están haciendo sus prácticas industriales y están viendo los problemas que hay. Entonces, propongan una solución a lo que están viendo, a lo que le han dedicado 3 meses o más de 3 meses de su vida y por lo tanto han visto con cierto detalle qué es lo que pasa. Y las ideas de cómo mejorar ya es pensado. Y es estudiando, es leyendo y es adentrándose en el campo del conocimiento. Sigamos. Hablando de la justificación, o perdón, de las preguntas de investigación, al aplicar lo anterior al ejemplo de investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser ¿cuáles? Una, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación? El interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Otra pregunta podría ser, ¿están vinculadas la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud? Una cuarta, ¿existe alguna diferencia de género entre los hombres y las mujeres con respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla? Y finalmente, una quinta, la edad está relacionada con el peso asignado a cada factor respecto de la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Como podemos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos. Van a la par, son un reflejo de estos. Ya sabemos que el estudio se llevará a cabo en Cataluña, pero debemos ser más específicos. Por ejemplo, realizarlo entre estudiantes de licenciaturas administrativas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, en Cataluña, bueno, estás hablando de toda una ciudad. Entonces, acotala. ¿Dónde? En la carrera de administración de la universidad tal. Ahora bien, con una simple ojeada al tema, nos daríamos cuenta que se pretende abarcar demasiado en el programa de investigación. Y a menos que se cuente con muchos recursos y mucho tiempo, se tendría que limitar, y a menos que cuente con muchos recursos y tiempo, se tendría que limitar el estudio. Por ejemplo, solamente podríamos limitar al factor de la similitud. Porque aquí estamos hablando de la atracción física, la confianza, la propiedad física, el reforzamiento, la autoestima y la similitud. Entonces, si lo limitamos solamente al factor de similitud, entonces se preguntaría, ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de este? Entonces, importantísimo acotar. Tercero, justificación de la investigación. Es necesario, y esto lo tienes que escribir, obviamente,
que justifiques el estudio mediante la exposición de las razones, el para qué del estudio o por qué debería efectuarse. La mayoría de las investigaciones se hacen con un propósito que ya está definido. No se hacen por capricho de una persona. Y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique el hecho de que lo vas a hacer. Son algunos criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación para poder justificar es la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? Segundo, algún otro criterio que tenga relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué forma? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene tu estudio? Implicaciones prácticas. Un tercer criterio, si va a ayudar a resolver algún problema real. Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Y finalmente, el valor teórico. Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría, se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ellas, se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de un fenómeno o ambiente, ¿qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. Y finalmente, la unidad metodológica. La investigación puede ayudar o crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables. Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Entonces, desde luego es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas esas preguntas. Algunas veces solamente cumple uno de estos criterios. De estos 5 criterios que hemos hablado, no todas van a cumplir todas, suficiente que cumpla por lo menos uno de ellos. Mariana podría justificar su estudio de la siguiente manera. De acuerdo con Méndez, 2014, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. En algunos estudios, como el de Mendoza, 2013, y el de Stafford y Meroya, 2007, se encontró que los universitarios tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas. Digamos que viven en otra ciudad o se frecuentan de manera ocasional. Tienen un desempeño académico más bajo que quienes llevan una relación armónica y que se frecuentan con regularidad. Muniz y Rangel, en 2014. ¿Dónde están? Encontraron en su estudio que el noviazgo satisfactorio eleva la autoestima. Asimismo, el 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja. Torres 2011. Todas esas que estamos nombrando son investigaciones que se han hecho sobre el tema que Mariana quiere investigar. Es importante incluir cifras y citas de otros estudios que señalan la importancia y magnitud del problema de estudio. La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto en la vida de los jóvenes estudiantes iberoamericanos.
el valor teórico del estudio. Asimismo, los resultados del estudio ayudarán a crear una mayor conciencia entre los mentores de los universitarios sobre esta faceta de sus aconsejados, y cuando uno de ellos tenga problemas en sus relaciones de pareja, podrán asesorarlo mejor y más completamente. Esa es la implicación práctica del estudio que podría tener. Por otro lado, mediante la investigación se va a desarrollar un método para medir las variables del estudio en el contexto catalán, pero con aplicaciones a otros ambientes latinoamericanos, que va a ser el aporte en su valor metodológico. Entonces, para poder justificar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Investigar. Investigar qué es lo que ya se ha hecho sobre eso, sobre esos temas, y eso nos va a ayudar muchísimo a poder justificar nuestra investigación. El cuarto, si es viable o factible que hagas la investigación. Y para que sea viable o factible, tienes que tomar en cuenta la disponibilidad. ¿De qué? De tiempo, de dinero, recursos humanos y recursos materiales, que van a determinar en última instancia los alcances de la investigación. Pero no solamente te va a dar viabilidad o factibilidad los aspectos que están relacionados netamente con vos y tu entorno, sino otro aspecto importantísimo es si tienes acceso al lugar donde vas a realizar el estudio. Si ustedes quieren solucionar un problema del lugar donde están trabajando, lo primero que tienen que tener es tener el permiso del dueño, del supervisor o del gerente, para que te permita hacerlo. Caso contrario, no te van a dar nada de información. Tercero, preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo va a tomar efectuarla. Entonces ahí es algo más personal y decir, oye, voy a poder hacer esto. Me parece que está medio complicado, no sé esto, no sé aquello, voy a tener que leer mucho, voy a tener que tomarme por lo menos unos 3, 4 meses investigando, y yo quiero terminar antes. Mejor cambiaré de tema. Investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyan, ya sea porque los resultados no se aplican, porque ya los aplicaron, o porque ya han sido superados por otros estudios, o porque el contexto cambió. Entonces, hacer tu investigación en el tiempo que te estás proponiendo. Si lo dejas 1, 2, 3, 4 años, como hacen muchos, entonces lo más probable es que ya no te va a servir lo que pensabas hacer hace tiempo atrás, y vas a tener que empezar de cero nuevamente. Quinto lugar, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y esto es importantísimo. Para que vos puedas hacerlo bien, tienes que conocer medianamente el tema. Entonces, para saber cuánto conoces del tema o cuánto desconoces del tema, hacete las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué cosas no se han considerado? ¿Qué cosas se han olvidado? Y las respuestas a esas preguntas te van a ayudar a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Este planteamiento solo puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema que se va a indagar. Si no es así, tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura. Las consecuencias de la investigación, aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia.
Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión individual de quien la concibe. También es un aspecto del planteamiento del problema que debe ventilarse. La responsabilidad es digna de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio. Respecto a esta cuestión, las investigaciones actuales sobre la clonación plantean retos interesantes y desafiantes. Los tipos de planteamientos por el propósito del estudio. Los planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a qué? A explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables. Su esencia es exploratoria. Voy a explorar porque no conozco gran cosa. Segundo, los puedes describir. Tercero, los puedes vincular. O sea que vas a encontrar unas correlaciones entre diferentes variables, entre diferentes aspectos. Y cuarto, considerar los efectos de unos en otros. Su naturaleza es causal. Lester y Lester consideran que los planteamientos son útiles ¿para qué? Para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes y para determinar la causalidad y sus implicaciones. Esta tipología es muy adecuada para la investigación aplicada, incluyendo la que tienen adelantos y productos tecnológicos, y para las investigaciones de las que se deriven acciones. Los tipos de planteamientos. Primero, evaluar. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Un ejemplo de objetivo de esta categoría de evaluación puede ser evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos entre 50 y 60 años. Si el propósito del estudio es comparar, contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable, la pregunta sería, ¿cuál de los siguientes fondos de inversión han producido mayores ganancias para los inversionistas en el último año? El fondo ECA, el fondo EDHS o el fondo NL 214. ¿Por qué? Si el propósito es interpretar, analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación, podría ser la pregunta, ¿cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Cuarto, establecer precedentes. Si ese es el propósito, determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. En una controversia legal comercial entre dos naciones, debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado. Y en quinto lugar, determinar el quinto propósito, mejor dicho, determinar las causas de un fenómeno o de un problema de investigación. Factores provocan un incremento en el porcentaje de diabéticos. ¿Qué factores provocan un incremento en el porcentaje de diabéticos en un país, en un estado o en una provincia en Latinoamérica? Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema. En algunos casos solo se menciona el objetivo del estudio y otras veces únicamente se formula la pregunta de investigación y no ambos elementos. Entonces, el objetivo y las preguntas tienen que ir casadas. Cuando se muestra el objetivo, redacte la pregunta y viceversa. Entonces, ahí vas a estar seguro de que tienes tanto el objetivo como la pregunta realizadas. Entonces, ¿cuáles son los principales errores? Términos generales poco específicos. Algunos son muy vagos o muy generales.
Por ejemplo, determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado. Si haces esa tu pregunta de investigación, dice que es muy general. Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas en la producción? Fábricas de calzado, ¿de qué tipo? De zapatos de cuero, de zapatos de plástico, de zapatos de vestir, de zapatos deportivos. ¿De qué tamaño las fábricas de calzado? Pequeñas, chicas, medianas, grandes, nacionales, transnacionales, de toda variedad de calzado, desde deportivo, casual para hombres, mujeres, de todas las edades, de todo el mundo. Entonces, una pregunta tan general va a ser imposible de responderse. Pregunta inadecuada. ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país? ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel? ¿Qué será el alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país? Entonces, primero, ¿qué tipo de necesidades? Hay 100.000 necesidades. ¿De qué rubro? ¿Qué va a ser el recurso financiero, recursos humanos, calidad, producción, mercadotecnia? Si fuera, por ejemplo, recursos humanos, capacitación, manejo de la nómina, salarios, prestaciones, clima organizacional, etc. ¿Qué significa alto nivel? Nada. Las empresas medianas y grandes, ¿en cuanto a qué? Medianas y grandes, ¿en cuanto a qué? En cuanto a personal, en cuanto a su planilla, en cuanto a ventas, en cuanto a su volumen económico de operaciones. ¿Y qué significa la zona centro del país? Hay que ser específico. Aquí se van a incluir en el estudio todas las empresas, hoteles, supermercados, agencias automotrices, hasta todo tipo de industrias. Entonces, vean, lo importante es ser bien específico con nuestras preguntas. Segundo, objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. Revisar la forma en la que ha sido definida la satisfacción laboral o el cáncer vaginal. Aparte que no delimite el contexto, esa pregunta de arriba, la definición de un concepto es parte de la revisión de la literatura o la conceptualización de las variables, que es una actividad que se realiza en toda investigación, pero no es un fin en sí misma, sino es solamente un objetivo para una tarea específica. Entonces, la satisfacción laboral o el cáncer vaginal es solamente un objetivo, no es la investigación en sí. Tercer problema, objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia o algún producto entregable o algún producto o impacto de la investigación. Por ejemplo, motivar a los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio de Loro, en el estado de México. El objetivo de la investigación sería determinar los factores que inciden en la motivación de los trabajadores. Y el logro o el objetivo de la mejora sería parte de la justificación. No es el hecho de motivar, sino es qué factores inciden en la motivación de los trabajadores. Cuarto error, objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, el proceso, sino la obtención de un dato o cierta información. Objetivo, determinar el número de casos positivos de SIDA registrados durante un año en Managua, Nicaragua. El objetivo pide que se obtenga un dato, que puede ser dato necesario o importante, sin embargo, no orienta hacia una investigación completa. El objetivo podría ser, si está mejor redactado, pronosticar un número de casos de SIDA en un periodo y lugar, en este caso 2014 y Managua, y las razones por las que se presentaría un incremento o una disminución. Quinto problema, objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar toda una investigación. Realizar un sondeo de la carga de materias en las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de David, en Panamá.
Realizar un sondeo de la carga de materias en las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de David, Panamá. Realizar un sondeo no es un objetivo. Saber cuántas materias y su distribución por semestre no es nada relevante como para llevar a cabo una investigación. Ese dato solo le sirve al estudiante. Sexto problema. Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos en varias direcciones. Por ejemplo, conocer la satisfacción de los obreros respecto de su jornada laboral. Otra, percibir si los obreros consideran justa la remuneración que reciben por su trabajo. Ambas son imprecisos, son muy generales, su redacción es incorrecta. ¿Y por qué tienen todas esas imprecisiones, esas generalidades o esa redacción impropia? ¿A qué tipo de obreros se están refiriendo? Percepción de su jornada laboral respecto de qué, si es muy larga, si la hora del almuerzo es satisfactoria, etcétera, etcétera. Entonces, como resumen, el planteamiento del problema tiene que ser claro, concreto, acotado y bien delimitado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Ok, entonces nos vemos el siguiente fin de semana. Chao, muchachos, nos vemos. Tengan buen domingo. Chao, chao.